No. Ay, oh. Hola a todos y bienvenido una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. A mí me gusta hablar de estos Chévere. temas. Sí. Hoy vamos a hablar un poco de la historia del Halloween, ya que estamos en el mes de octubre. Entonces, vamos a empezar este video después de la super introducción que tenemos en Jóvenes. Para contarles un poco la historia de cómo nace el Halloween, vamos a intentar hacerlo un poco resumido porque la verdad es que es un poquito extenso. Un poquito. Sí, un poquito. Entonces, esta festividad nace con los celtas hace ya muchos años y esto se da en Europa Occidental. Ellos digamos que dividían su año no como nosotros en 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, sino que ellos solamente lo dividían como en verano y en invierno. Y obviamente cada época tenía como sus formas de sembrar, de cosechar y demás. Entonces, en el momento en que termina el verano y comienza el invierno, ellos hacen esta festividad y se celebraba el inicio del invierno, el invierno. Y daban inicio como a este nuevo ciclo que empezaba como el reinicio de la tierra, por decirlo así. Los celtas llamaban a esta festividad Samaín, no sé cómo se pronuncia eso, por aquí les dejo la palabra. Y ustedes la pronuncian como prefieran. En esta fiesta se celebraba, como les decía, el final del verano, el inicio de una nueva época y empezaba como la etapa oscura del año, la etapa fría, los días así como grisecitos. En el momento en que se divide como la mitad de la luz del año y la mitad de la oscuridad del año, había un momento que ellos llamaban como el momento de desequilibrio, un momento totalmente vacío que no pertenecía ni a la mitad de la oscuridad ni a la mitad de la luz, sino que era un momento donde ellos tenían literalmente un libre contacto con los muertos, con espíritus y demás. Obviamente pues en esta celebración tenían como varios rituales, por ejemplo lo que no se había cosechado antes de comenzar esta festividad ya no se podía cosechar, ya se debía dejar ahí porque ellos creían que un hada se tenía que quedar como con esa cosecha que había quedado ahí sin recoger. Si la recogían pues traían mala suerte para ellos. También sacrificaban animales que no iban a soportar el invierno y su sangre se derramaba por toda la tierra como para que en esa etapa del invierno pues también la tierra fuera fructífera. Pero además de eso también celebraban con un banquete súper grande en las casas. Y este banquete lo hacían como agradecimiento por todos los alimentos que habían tenido durante la etapa de la luz, pero también dejaban en ese momento las puertas, las ventanas abiertas, ponían más sillas en las mesas, sillas que no eran ocupadas por personas físicas, sino que era como símbolo de que todos los ancestros, todos los espíritus de la familia de ese hogar podían entrar y compartir con ellos. Por lo que les decíamos ahora, era un momento en el que no había restricción entre el mundo natural y el mundo espiritual. Además de eso, y esto lo podemos ver reflejado hoy en día, es que el líder de cada tribu pintaba su rostro y se ponía pieles como símbolo de que iba a comunicarse con el más allá, como lo dicen. Fuerte. Y eso pues lo vemos reflejado hoy en día, ¿no? Como que el disfraz que se usa hoy en día en lo que llamamos Halloween, también pues se destinaba como un grupo de personas que iban a pasar casa por casa pidiendo ofrendas de alimentos a las familias para dárselas a los espíritus y que no hubiera mala suerte en esa época del año. Entonces eso es lo que hoy vemos como el truco trato, ¿cómo le dicen acá? El triquití. No sé, bueno, truco trato lo conozco yo, no sé cómo lo conocen ustedes. Pidiendo dulcecitos en las casas, eso es como se ha acomodado hoy en día. Ah, no, pero si es así aquí. El ¿Truco trato? triqui. ¿Triqui triqui? Triqui Halloween. Triqui, Halloween. Sí, ¿Qué? eso sí. Uno era es que, truco trato, son un miedo. Y ellos también ponían como sus calabazas vacías
y le ponían como una vela dentro, así como unas lamparitas, y eso era para alejar a los espíritus malignos. Y bueno, eso también lo vemos hoy en día. Como les dijimos, nosotros no vamos a dar una posición de si se debe o no se debe celebrar. Bueno, yo creo que cada uno, escuchando esta historia, pues uno ya sabe más o menos qué es lo que debe hacer, sino que nosotros queremos darles como unos consejos de lo que podemos hacer como cristianos en esta época. Y bueno, no creo que en esta época solamente, pero en esta época debemos como acentuar más esto que vamos a hablar en este momento. Bueno, como bien sabemos, el Halloween, y como nos contaba Karen en esta historia tan terrorífica, el Halloween simplemente es una fiesta de oscuridad y donde se utilizaba para tener ese contacto con el más allá. Entonces, hoy queremos darle el significado de oscuridad, pues creo que la mayoría lo sabemos, pero la oscuridad simplemente es la ausencia de luz. Y la luz obviamente es aquello que nos permite ver hacia dónde vamos. La luz es aquello que nos brinda seguridad, que nos brinda confianza, ¿cierto? Y esa luz no solamente en nosotros sino para el mundo es Jesús. Y vamos a regalarles una cita que se encuentra en Juan capítulo 8 verso 12 y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Y es tremendo este versículo. No sé qué versión sea esta, Karen. La Reina Valera. Ok, porque me llama mucho la atención lo que dice Jesús. Dice: tendrá la luz de la vida. No solamente por decirlo no solamente por decirlo así, la luz que nos va a guiar o la luz que nos va a permitir ver, sino la luz de nuestras vidas. La luz en cuanto a nuestras decisiones, la luz en cuanto a nuestros sueños. Entonces, es tremendo escuchar las palabras de Jesús, y no solamente es nosotros hoy ser el reflejo de esta luz por este tiempo o por esta fecha, porque es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante en un apuntecito de Karen aquí en el super cuaderno. Y es que dice que la luz no se esconde, sino que hace la diferencia. Y también me trae a memoria un versículo en el cual dice que la luz no puede ir debajo de la mesa, sino que tiene que ir encima de ella para poder que resplandezca a todo su alrededor. Entonces creo que somos llamados a ser luz, y no solamente en este tiempo, sino durante toda nuestra vida, ¿sí? Más que luz, simplemente tenemos que ser ese ejemplo en cuanto a Jesús, que es la luz del mundo. Bueno, con esto de que nosotros somos luz en las tinieblas, gracias a que Jesús es nuestra luz, queremos que como cristianos tomemos una posición no de juzgar a quienes practican estas celebraciones o bueno, estos rituales o X. Trata de que yo qué estoy haciendo para, digamos, traer un cambio. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar esta situación? ¿Estoy siendo ejemplo o simplemente estoy siendo una persona que está criticando, que está juzgando a los demás? Y hay algo también súper chévere, interesante, y es el concepto de disfrazar. ¿Qué dice la Real Academia Española, Pipe? No sé. Disfrazar, dícese. De la palabra. Bueno, disfrazar, desfigurar la forma natural de algo o alguien para que no sea conocido. Fuerte. Disfraces, pues yo creo que hay muchísimos, ¿cierto? Está el de Mario Bros, el de Batman, el de Spider-Man, el que ustedes prefieran. Pero realmente, ¿cuál es el disfraz que realmente nosotros deberíamos de llevar y deberíamos de portar siempre, no solamente en esta fecha, Karen? ¿Qué? Corte, por favor. No, mentiras. ¿Qué disfraz debemos llevar en estas fechas? Yo creo que el mismo concepto de disfrazar lo dice, y para mí es muy impactante la definición de esta palabra, es desfigurar. La forma natural de algo o alguien. Desfigurar la forma natural de algo o alguien para que no sea reconocido, ¿sí? ¿Y qué tal si dejamos que Dios desfigure esa forma natural de nosotros, de esa carne de nosotros,
para que no seamos ya reconocidos nosotros, sino que sea reconocido Dios en nosotros. ¿Y qué tal si nos empezamos a disfrazar de gracia, de perdón, de amor, de compasión, de generosidad, de misericordia, de justicia? Disfracémonos. Obviamente cuando uno dice disfrazar, uno dice, uy, es que entonces es algo falso, ¿sí? Pero cuando vamos al concepto es desfigurar, o sea, la forma natural. Tenemos que dejar que Dios transforme totalmente la manera en que somos, transforme todo, absolutamente todo para que Él sea reconocido. ¿Qué versículos nos hablan de lo que podemos ser, de lo que podemos transmitir? En Colosenses capítulo 3, versículos 10 hasta el 12, dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o es gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Ah, no, entonces no. ¿Ah, sí? Ay, por favor, me perdonan. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No, no lo puedo dar. Sobre todo paciencia. Ajá. También en Isaías el Suanfonson, ¿verdad? El Suanfonson. En Isaías 61, versículo 10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Dice: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Todos estos versículos hacen referencia al ejemplo que nos dejó Jesús, ¿cierto? Y en todos dice de qué debemos vestirnos, ¿cierto? Y que es muy importante ser el ejemplo de Jesús, ¿sí? Y como lo decía Karen, no se trata de una apariencia, no se trata como de algo, por decirlo así, falso, exacto. Y qué chévere que en estos tiempos donde se habla tanto de oscuridad, donde tantas casas las arreglan, las adornan conforme a la época, qué chévere que nosotros lleguemos a tal punto de hacer tan famoso a Jesús que puedan celebrarse en distintas fechas, ¿cierto? Y donde hoy no se cuente, quizás el 31 de octubre, acerca de fantasmas, acerca de creencias, acerca de la historia, sino que también todo el mundo, todos nosotros podamos interesarnos por Jesús, por su historia, por su ejemplo. A mí me gustaría que pasara algo así, ¿sí? Y todo parte desde nuestro ejemplo, desde nosotros en quién nos convertimos, ¿sí? Ya, eso era todo. Lo interesante era como lo de la historia y saber qué podemos hacer nosotros como cristianos sin necesidad de juzgar, sin necesidad de condenar a nadie que lo esté haciendo, sino realmente siendo ejemplo. Y qué chévere sería dejarnos, eso suena muy extraño, pero dejarnos desfigurar, por Dios, eso suena muy raro, pero sí, o sea, literalmente es dejar que Dios haga una persona totalmente nueva de la que somos hoy en día. Entonces, nuestro disfraz lo encontramos en nuestra Biblia, ¿cierto? Y ahorita lo leíamos. Como dice Karen, mucha paciencia, mucha ternura, mucha calma, mucha tranquilidad. Entonces simplemente se trata de eso, ¿cierto? De realmente quitarnos nosotros y, como dice Karen, que suena terrorífico, dejar desfigurarnos Es que por muy Jesús, extraño. para poder nosotros ser el reflejo de Él. Y ya llegamos al final de este video, no sé cuánto duró. Como 1 hora, con tanta recocha. Sí, no, ¿qué? Bueno, esperamos que hayan aprendido. Es muy bueno conocer el trasfondo de todo lo que pasa. Es bueno conocer la historia porque así uno se va dando cuenta de qué es lo que está haciendo. Nada, compártanlo con sus hijos. De hecho, deberían haber visto este video con sus hijos. Si son padres y no lo vieron con sus hijos, véanlo con sus hijos, porque ellos también tienen que aprender. Y es bueno no solamente prohibir, sino también que entiendan el porqué de las cosas. Compártanlo con sus familiares, sus amigos, con quienes quieran compartirlo. Y denle like si les gustó. Investiguen también en internet, que hay muchas cosas muy interesantes.
Y nada, que Dios los bendiga.